Hermanos, ¿cómo están? Buenas noches. Un gusto nuevamente poder estudiar juntos, platicar, reflexionar un poco, unos minutos, unos breves minutos sobre la palabra de Dios. Miren, sin duda, como ciudad estamos viviendo una situación complicada aquí en Durango, y no solo en Durango, sino en el país y en el mundo entero. Si pensamos en el futuro, se vislumbra una situación compleja. Para algunos puede ser sin esperanza. Algunas personas esperan una recesión económica en el país y en todo el mundo. Los despidos ya se cuentan por miles. Y aunado a eso, los problemas en los hogares puede que se estén intensificando, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Bueno, ante un futuro incierto o sombrío, podemos preguntarnos, ¿y qué va a ser de mí? ¿Puedo tener esperanza ante una situación como esta? El día de hoy iniciaremos una serie de devocionales basados en el libro En ti confiaré, que espero sean de ánimo y bendición a nuestras vidas. Estaremos reflexionando en la fidelidad de Dios y en la confianza que podemos tener en Él. La fidelidad de Dios es uno de los atributos más, es uno de los atributos, es un atributo de Dios más bien, que aparece prácticamente en cada página de la Biblia. Su fidelidad a sus propósitos y para con los suyos es vibrante. Es una constante a lo largo de toda la historia bíblica y aún en la historia de la iglesia hasta hoy y aún en Durango hasta el día de hoy. La fidelidad de Dios descansa en otro de los atributos de Dios que se llama inmutabilidad, es decir, que Dios no cambia. Así que si Dios ha sido fiel en el pasado, también lo es en el presente, porque Él no cambia. ¿Y qué crees? También lo será en el futuro porque Dios no cambia. Así puedes tener confianza en su fidelidad porque va a estar ahí en el futuro. Bien, pues reflexionemos brevemente entonces en la fidelidad de Dios en todo el Nuevo Testamento. En los Evangelios se puede ver la fidelidad de Dios en el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento acerca de Él. Por ejemplo, en el libro de Malaquías, en el Antiguo Testamento, que es el último libro del Antiguo Testamento, se profetizó que vendría un nuevo Elías, quien introduciría el ministerio del Mesías. Y Juan el Bautista es el cumplimiento de esa profecía. Se cumplió porque Dios es fiel a sus promesas. Esa misma fidelidad fue demostrada cuando la Virgen María concibió al Señor Jesús en su vientre, como había sido profetizado en Isaías 7:14, donde se nos dice: por tanto, el Señor mismo os dará una señal. He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Y Dios cumplió la promesa porque es fiel. Esa promesa se cumplió en la Virgen María. Dios mostró también su fidelidad al enviar a su Hijo como descendiente de la mujer para aplastar la cabeza de la serpiente, tal como fue anunciado en Génesis 3:15, donde se nos dice: y pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y su simiente. Él te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar o en el talón. Más adelante, en el Sermón del Monte, Jesús anima a sus discípulos a confiar en el carácter de Dios. No debían preocuparse por el mañana pensando qué comerían o qué beberían, ya que el Padre muestra su fidelidad al cuidar de las aves y las flores del campo. Dios te recuerda que vales más que 2 pajarillos del campo, y ni siquiera uno solo de ellos puede caer al suelo sin el consentimiento divino. Entonces imagina, si Dios ve por estos pequeños animales, ¿cuánto más va a ver por nosotros, sus hijos? Dios es fiel, mi hermano. Jesús prometió morir para el perdón de pecados y resucitar al tercer día. Y adivina qué pasó.
Él lo hizo. ¿Por qué? Porque Él es fiel. 3 días después de morir, dejó la tumba vacía para dar evidencia de su victoria sobre el pecado y la muerte. La resurrección tenía el sello de la fidelidad de Dios. La promesa hecha al inicio de la caída en Génesis 3:15, que lo leíamos hace rato, fue cumplida miles de años después por Cristo al derrotar el pecado, al derrotar al mundo, al derrotar a Satanás. Porque lo que Dios comienza, lo termina. La evidencia de que lo que hará es el simple hecho que lo ha comenzado. Si Dios ha comenzado algo, ¿qué crees, mi hermano? Él lo hará, Él lo terminará. En Filipenses 1:6 se nos dice, estando convencido precisamente de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios va a terminar todo lo que empieza. Además, la fidelidad de Dios también la podemos ver cuando unos 50 días después de su resurrección, en el día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió sobre la iglesia. Jesús había prometido a sus discípulos que después de su partida, el Padre enviaría un Consolador quien los guiaría a toda verdad y les recordaría todas las cosas que Él les había enseñado. En Juan 14:26 se nos dice, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. ¿Y qué crees? Él lo cumplió. El Espíritu Santo descendió y hoy disfrutamos del ministerio del Espíritu Santo. Pasando ahora al libro de los Hechos, dejando un poco de lado los evangelios, aquí podemos ver el surgimiento y crecimiento de la vida de la iglesia en sus primeros 30 años, mostrando la fidelidad de Dios vez tras vez a lo largo de todo el libro. Cristo prometió estar con los suyos hasta el fin del mundo e hizo esa presencia manifiesta de forma clara a sus apóstoles. Por medio del Espíritu enviado por Cristo, Pedro predica un sermón que convierte a 3,000 personas. En Hechos 2:41 se nos dice, entonces los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas. Y más adelante, en Hechos 10, Pedro recibe una visión donde Dios le guía a expandir el evangelio hacia el resto del mundo, y no solamente para los judíos como había sido en un principio. Ese hecho es una respuesta a la promesa que Dios había dado a Abraham desde Génesis, donde le había dicho que en él, es decir, en Abraham, serían benditas todas las naciones de la tierra. Aquí seguimos viendo a Dios cumpliendo sus promesas y siendo fiel hacia los suyos. ¡Qué gozo, mi hermano! También, Cristo le hace más de una visita especial a Pablo, dejando destellos de su fidelidad. Primero lo intercepta camino a Damasco y lo convierte, trayendo a cumplimiento la elección que había hecho de él desde el vientre de su madre, según Gálatas 1:15. En otra ocasión, Cristo se le apareció a Pablo en una prisión y lo anima a permanecer en su labor porque él tenía mucho pueblo en aquella ciudad. Así de fiel ha sido Dios desde que empezó la iglesia hasta hoy. Y así lo seguirá siendo, mi hermano. Esa primera iglesia contó con su favor y siendo una iglesia pobre en recursos, fue rica en poder de lo alto. Dios en su fidelidad puso en los primeros creyentes tanto el querer como el hacer, y así los apóstoles llenaron a Jerusalén con sus enseñanzas, como dice Hechos 5:28, llenaron a Samaria de regocijo, como dice el Hechos 8:8. Más tarde, la predicación del mismo evangelio cambió las costumbres religiosas de Éfeso hasta afectar su economía. ¿Se acuerdan cuando ya nos estaban vendiendo los ídolos que hacían en Hechos 19? Todo fue hecho por el poder del evangelio a través del Espíritu de Dios en respuesta a la promesa de Jesús de que Él estaría con ellos hasta el fin del mundo. Y esa misma promesa es para ti y para mí. Ahora, avanzando todavía más, después de Hechos, en las cartas del Nuevo Testamento, Dios le da color a su fidelidad. En Romanos, Dios resalta
porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. En Efesios 1, del 1 al 14, es claro que su fidelidad se extiende desde la eternidad pasada, cuando Él te eligió, hasta la eternidad futura, donde estarás con Él en los lugares celestiales, como dice Efesios 1:3. Ahora, en 1 de Pedro 1:4 vemos a Pedro afirmando que Dios te está preservando ahora para obtener una herencia incorruptible, inmaculada y que no se marchitará, reservada en los cielos para vosotros. Además, Juan apunta a la fidelidad de Dios cuando dice que, y si alguno peca, que es algo que todos nosotros lo hacemos, si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. ¡Qué tremenda bendición de la y promesa de la fidelidad de Dios! Y también en ese mismo carta, Juan dice, y si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y es justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Finalmente, la Biblia cierra dejándonos ver un cielo nuevo y una tierra nueva, donde el dolor y las lágrimas, las pérdidas y la muerte dejarán de ser. Esa será la consumación de la fidelidad de Dios, devolviéndonos al jardín donde todo comenzó en presencia de nuestro Dios por los siglos de los siglos. Ese jardín donde Adán y Eva estaban. Regresar a ese punto. Por lo que termino diciéndote o llevándote a la reflexión, ¿sientes dudas acerca de Dios? Él ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. ¿Tienes temor acerca de la provisión económica? Dios ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. ¿Desconfías de la fidelidad de Dios por todos los problemas que tienes en casa? Él ha sido fiel, es fiel y seguirá siendo fiel. Hermano, desde siempre Dios ha sido fiel. Voltea a ver a tu vida. Piensa en los problemas que has tenido en el pasado. Piensa en las lágrimas que derramaste hace años. Y te puedo asegurar que Dios fue fiel. Y como Dios no cambia, puedes descansar en Él, porque Él estará contigo, aún en esta pandemia y cualquier consecuencia que pueda haber con ella. Vamos a orar. Dios, te damos gracias porque podemos reflexionar en la fidelidad de Dios. Gracias porque eres bueno. Gracias, Señor, porque eres un Dios increíble. Señor, ayúdanos a que en medio de las dudas o de la desconfianza podamos voltear a ver a la historia bíblica y a la historia de nuestras vidas y veamos a un Dios que no cambia, a un Dios que es confiable, a un Dios que no nos va a fallar y que va a estar con nosotros en todo momento, aún en la pandemia. Por favor, ayúdanos en este tiempo, en nombre de Cristo. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Reflexionemos en la fidelidad de Dios.